Bueno, vamos a continuar donde se cortó recién. Eh, Teníamos el glicol que es el producto de adición, de hidroxilación, podemos decir así, de un alqueno por acción del permanganato de potasio, o también la misma reacción se puede conseguir con tetróxido de osmio. Este glicol tiene la particularidad de ser un glicol cis, porque ambos grupos hidroxilos provienen de ese quelato que forma el metal de transición, y cuando se hidroliza quedan del mismo lado. Fíjense que acá quedan los dos hacia adelante, porque son las cuñas que nos muestran que quedan del mismo lado. Ahora, cuando yo quiero pasar a esta molécula a la forma Fischer, un detalle importante es que ustedes aprovechen este enlace para representarlo acá en Fischer, ¿sí? Este carbono quiral va a estar representado acá y este carbono quiral va a estar representado acá. Un detalle importante que vi en un par de ejercicios del parcial. Fischer siempre se dibuja en forma vertical, nunca se lo dibuja así, ¿sí? Porque la representación tiene la convención de que siempre se lo dibuja en forma vertical, y que estas intersecciones de las rectas corresponden a los carbonos quirales que tiene esta molécula, ¿sí? Entonces es muy importante buscar cuál es el carbono que tiene esta molécula, y que yo voy a poder de alguna forma trasladarlo al carbono de Fischer, ¿sí? Entonces, este primer carbono, me tengo que fijar cuál es el átomo que está hacia atrás. En este caso es el hidrógeno. Entonces, todo lo que está hacia atrás va en la línea vertical. Todo lo que está hacia atrás en el de abajo también va en la línea vertical, ¿sí? Y estos otros dos grupos son los que van a venir directamente en la línea horizontal, porque están representándose hacia adelante. Lo mismo pasa con este. Entonces, es muy fácil pasar de esta estructura de cuñas y líneas cortadas a Fischer. Lo único que no hay que hacer es, si uno lo tiene a esta molécula dibujada en forma horizontal, pasarla en un Fischer horizontal, porque eso no es la convención, es mantener la línea vertical. Entonces, si yo tengo esta molécula ahí, Profe, sí, es indistinto que, por ejemplo, los hidrilos de aquel lado o del otro, o sea, de la derecha o de la izquierda. no, no, porque suponete que en este caso particular, acá los dos grupos hidroxilo entraron del mismo lado por cómo venía la reacción. Entonces yo tengo que ver cómo lo voy a pasar al dibujo para que esta estructura sea equivalente a esta. Eh, si este OH me queda de este lado, ya se pierde lo que tiene esta molécula escrita de esta forma, que es como un plano de simetría. Por eso es como que traté de representar los dos grupos OH del mismo lado para ver si hay simetría o no. ¿Por qué? ¿Por qué me importa saber si hay simetría? Porque si hay simetría, todo lo que este carbono rote el plano de la luz polarizada en un sentido, lo compensa este otro rotando para el otro lado. Entonces se trataría de un compuesto sin actividad óptica, y sería el compuesto meso. Si yo planteara la otra forma de dibujarlo, que sería poner los OH para este lado, para el compuesto meso da lo mismo si los pongo del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque se trata exactamente de la misma molécula. Recuerden que en el compuesto meso los
dos enantiómeros no son distintos, es la misma molécula, no es un par. En este caso sería RS o SR, serían iguales. Estas dos son una misma molécula. No es, por más de que yo ponga el plano del espejo acá, el hecho de que haya un plano interno de simetría hace que la molécula no sea quiral y que en estos dos dibujos que yo estoy haciendo estoy representando a una única molécula. ¿Sí? ¿Se entiende eso? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, profe, ya ¿Sí? está muy claro. Bueno, Gracias. entonces, si este glicol hubiese tenido otros grupos acá, sí, obviamente cambia y ya perdería esa simetría. Pero así como está dibujado, tengo justamente la formación del compuesto meso. Entonces, la clave para pasar de acá a acá es ubicar cuáles son los grupos que tienen la línea cortada, es decir, que están hacia abajo, y a esos los pongo en la línea vertical. Ahora, si paso a la otra proyección, que es la proyección de Newman, lo que yo tengo que hacer es buscar cuál es el enlace carbono-carbono que yo voy a representar. Imagínense que yo voy a representar este par, entonces el ojito yo lo pongo acá abajo. ¿Sí? Yo miro desde acá, este va a ser el de adelante y este va a ser el de atrás. ¿Qué tengo en el carbono de adelante? Yo tengo que acá imaginarme que lo estoy mirando desde acá para arriba. Entonces, en el carbono de adelante tengo hacia abajo un hidrógeno, hacia la izquierda un metilo, hacia la derecha un OH, hacia abajo un hidrógeno, hacia la izquierda el metilo, hacia la derecha el OH. Este es el carbono de adelante. ¿Y qué veo en el carbono de atrás? El OH a la derecha, el metilo a la izquierda, el hidrógeno hacia abajo. Y los represento en esta forma. Fíjense que acá está eclipsado, porque este está para arriba y se eclipsa con este otro que también están hacia arriba. Entonces, es como que acá me tendría que quedar equivalente estos dos grupos, ¿sí? Como eclipsados. Pero la forma eclipsada, ustedes saben que no es la más estable termodinámicamente porque hay esa oposición de enlaces y de átomos. Entonces, energéticamente, la conformación más estable va a tener un giro y siempre vamos a hacer girar el carbono de adelante manteniendo fijo el de atrás. Entonces acá vamos a mover el carbono de adelante unos 60 grados para que se produzca la conformación alternada, que sería la más estable. Ahí está. Si yo les doy esta molécula y les pregunto actividad óptica, si va a tener o no, ustedes van a decir, y no, no hay un plano de simetría. Pero recuerden que este carbono está girando permanentemente. Entonces, con que al girar yo encuentre un punto de eclipsamiento, eso ya me está indicando que es un compuesto meso. No hace falta que la molécula se quede rígida y fija en la forma eclipsada, sino que esta otra, que también tiene los mismos grupos, porque no hice nada más que mover este OH, en este caso lo moví para acá, y, y ya me quedó acá arriba, ¿sí? Y ahí se ve que es la estructura alternada, que es más estable, y que el plano de simetría sigue existiendo, no se pierde. Lo tengo acá más evidente, pero si la molécula al girar un carbono-carbono yo logro un eclipsamiento con coincidencia perfecta entre los grupos, ya eso me indica que es un compuesto meso y que no tiene actividad óptica, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Entonces, ya hemos visto
la hidroxilación con permanganato, tetróxido de osmio, y ahora vamos a ver una reacción que es muy importante, es la ozonólisis. El ozono, que es la molécula triatómica del oxígeno, es un alótropo del oxígeno, porque es otra forma en la que el elemento oxígeno se presenta en la naturaleza. En lugar de estar como oxígeno 2, está en la forma de oxígeno 3, que es también un gas, pero es un gas con propiedades diferentes que las del oxígeno que respiramos. El ozono es un poderoso agente oxidante y en eso se basa su propiedad de, por ejemplo, destruir a bacterias y a virus, y por eso se lo usa como antiséptico, porque con ese poder de atacar a la materia orgánica, especialmente a los dobles enlaces, destruye las membranas celulares de las bacterias, ataca los virus, ataca distintos tipos de patógenos, y por eso es de que se lo usa, ustedes lo van a ver ahora, que se lo usa para desinfectar los ambientes. Lo que ustedes como científicos tienen que saber es que el ozono no es conveniente que lo respiremos, porque nos va a destruir los pulmones, porque así como ataca todo tipo de células y de sistemas biológicos, también lo va a hacer igual con nuestras células del pulmón. Entonces, el ozono tiene que, si se usa para desinfectar, tiene que estar muy perfectamente ventilado, porque tiene una dosis letal muy baja y puede llegar a causar serios problemas. Y ustedes han visto que incluso en los spas se los usa, en los hidromasajes o en distintos tipos de artefactos, buscando justamente desinfectar. Pero tienen que tener presente que el ozono envejece a las células. Entonces, si ustedes creen que porque mata a las células, puede servir eso para algún uso, por ejemplo, cosmetológico, porque mata células o destruye células de una capa, y tal vez eso sirve como para evitar las manchas en la piel, pero tiene que ser algo muy controlado, porque, como les digo, el ozono causa serios daños en células que pueden ser sanas y que uno no quiera que se oxiden y que se mueran. Entonces, el ozono, ¿cómo reacciona? Como son 3 átomos de oxígeno enlazados, se van a insertar en los 2 carbonos del doble enlace y van a formar un compuesto que se llama molosónido, que tiene esta estructura. Es una estructura cíclica donde los 2 carbonos del doble enlace quedaron enlazados a los 3 oxígenos. Pero esta estructura es tan inestable, vive muy corto tiempo, que pasa a ser un intermediario de la reacción, porque inmediatamente se reordena a una forma más estable, que se llama ozónido, que en lugar de tener los 3 oxígenos unidos entre sí, mantiene 2 oxígenos en una cadena y 1 oxígeno por otra. Pero fíjense un aspecto muy importante. Ustedes consideraban que el enlace más fuerte de la molécula era el enlace doble. Gracias a la acción del ozono, del enlace doble, en el molosónido solo queda el enlace sigma. Y cuando se reordenó y se formó el ozónido, no queda ni siquiera el enlace sigma carbono-carbono. Es decir, del enlace más fuerte de la molécula, logró romper esa unión e insertar los oxígenos. Ahora, ¿qué pasa con el ozónido? El ozónido, de acuerdo al medio en el que se lo procese, va a dar distintos productos. No es que uno va a almacenar ozónido. El ozónido es un poco más estable que el anterior, pero no tanto. Por ejemplo, si se lo trata con una sustancia que se llama sulfuro de metilo, que es esta primera que está acá,
se logra transformar este intermediario en dos grupos carbono-oxígeno doble enlace, que le vamos a llamar grupos carbonilos. Fíjense de nuevo, del enlace más fuerte que tenía la molécula, solamente están quedando los carbonos directamente separados, formando estos grupos carbonilos donde muestra los dos carbonos ya separados. Es decir, que si yo tengo una molécula muy compleja y justamente acá tengo el enlace doble, ¿sí? Acá tengo un doble enlace, sigma y pi, cuando yo la trato con ozono, lo que va a suceder es que justamente se va a romper ahí y cada uno de los carbonos que formaba ese enlace doble va a quedar en la forma de compuesto carbonílico y toda esta estructura que se mantenía unida se va a romper y va a abrirse el enlace entre esos dos carbonos. Y eso es lo que sucede a nivel celular. Se rompen las células, se oxidan, quedando donde había un doble enlace, en realidad dos partes separadas, oxidadas cada uno de los carbonos. Los reactivos que yo puedo usar para obtener ya directamente esa ruptura oxidativa son distintos tipos de reactivos. Si yo no quiero que se oxide tanto, puedo usar, por ejemplo, zinc con ácido acético, hidrogenación catalítica o sulfuro de metilo. Con esos reactivos, si yo tengo un carbono que es primario, va a quedar una estructura tipo aldehído. Pero si ese carbono fuese secundario, me quedaría como una cetona, ¿sí? ¿Qué pasa si en lugar de usar estos reactivos específicos, yo uso agua? Cuando yo hago el procesamiento del ozónido con agua, directamente se oxidan y si hay, por ejemplo, un grupo aldehído, va a continuar reaccionando hasta ácido carboxílico, ¿sí? Y en el caso de que yo lo procese con borohidruro de sodio, que acá sí está bien escrito, sin oxígeno, me va a quedar alcoholes en cada uno de los carbonos. Es decir, el enlace más fuerte de la molécula, que es el enlace doble, porque tiene un sigma y un pi, se va a terminar rompiendo en presencia del ozono para dar dos partes, que en general van a quedar los dos carbonos oxidados, sea en forma de aldehído, de cetona, o si uso este reductor especial, que es el borohidruro de sodio, me va a quedar en forma de alcohol. ¿Sí? Bueno, pasamos. Profe, Sí. ¿qué pasa con uno de los oxígenos? Porque como que no sé, no lo veo, digamos. ¿Dónde quedan? Estos se desaparecen y forman, por ejemplo, boratos. Acá sí van a quedar sales de borato. En general, siempre que hay enlaces oxígeno-oxígeno, como les vengo contando, eso se llama enlace peróxido y es un enlace muy débil. Se va a reorganizar y se va a reordenar y va a quedar acá solamente un oxígeno enlazado acá y otro oxígeno enlazado acá. El otro se va como subproductos, ¿sí? Como en la forma de distintos tipos. En este caso, que reacciona con el borohidruro, va a quedar como boratos, ¿sí? Con boro, oxígeno, ¿sí? En la forma de boratos. Bien, gracias. Cuando ya empiezan a ser muy complejas las reacciones, y a mí lo que me importa es qué le pasa a la molécula orgánica, nos centramos en eso y después, salvo que sean cuestiones muy importantes de visualizar de cómo queda el reactivo, no le doy mayor importancia porque ya se vuelve demasiada información para lo que yo quiero que a ustedes les quede, ¿no? Por eso es que tal vez no hago tanto hincapié.
ejemplos de la ozonólisis. Acá tengo ciclohexeno. Si yo le hago el tratamiento con ozono, ambos carbonos del doble enlace se van a formar el ozónido, primero molozónido, después ozónido, y con agua se van a romper para dar el dicarboxílico. Si yo hago el tratamiento en lugar de agua con sulfuro de metilo, van a quedar en la forma, como les decía, de aldehídos. Y acá la molécula yo la sigo dibujando, manteniendo la forma, pero en realidad esa molécula se va a estirar y yo la voy a ver así, como un ácido hexanodioico, ¿sí? Como los dos extremos de la cadena de 6 átomos de carbono en la forma de ácido carboxílico. Y por último, de la oxidación de alquenos, lo que nos falta es ver otra forma más en que se puede oxidar. Para esto van a necesitar un reactivo que se llama peroxiácido. Peroxiácido, que es un ácido orgánico que en lugar de tener 2 ácidos como un ácido carboxílico normal, va a tener 3 oxígenos ese ácido. De nuevo, acá aparece el enlace tipo peróxido, que es el enlace oxígeno-oxígeno. Este oxígeno extra que tiene la molécula va a verse insertado en el alqueno, formando un ciclo de 3, donde uno de los átomos es oxígeno. Y esto se llama epóxido, ¿sí? Por eso esta reacción se llama epoxidación. El epóxido es un compuesto cíclico de 3 átomos que forman esta estructura cíclica, donde el oxígeno está bastante tensionado. Entonces es un compuesto que tiene un grupo funcional que es susceptible de abrirse, ¿sí? Que va a tener la posibilidad de abrirse y liberar esa energía contenida en el ciclo de 3 miembros. ¿Qué peroxiácido se puede usar? Y puedo usar peroxiacético, que deriva del ácido acético, el peroxifórmico, que el ácido fórmico es el ácido de las hormigas, el peroxifórmico es el mismo ácido con un oxígeno más, que es el que va a dar justamente la epoxidación. También se puede usar peroxibenzoico, que deriva del ácido benzoico con un oxígeno más, y un reactivo comercial muy usado es un derivado del ácido benzoico, pero que tiene un grupo cloro en una posición meta, ¿sí? Está a 3 carbonos del punto de inserción del ácido carboxílico. Es tan famoso que cuando se lo usa en reacciones químicas muchas veces se le emplea nada más que la sigla en inglés, de su nombre en inglés, metacloroperbenzoic acid. Entonces, cuando ustedes vean estas siglas, es representativo de este peroxiácido. Entonces, usando un peroxiácido, el oxígeno de más de este reactivo se va a insertar en el doble enlace, dando un epóxido. Y el ácido va a recuperar, digamos, su estructura tradicional, que tiene nada más que 2 oxígenos en el carbono del grupo carboxílico. Entonces, para esta reacción, el alqueno se va a acomodar enfrente del peroxiácido y se va a producir una reorganización de los electrones, cambiando la disposición de los enlaces. Por ejemplo, el enlace pi se va a usar para enlazar un carbono con el oxígeno, el enlace carbono-oxígeno se va a migrar para enlazarse con el carbono, y lo mismo acá, se van a reacomodar los pares de electrones, y lo que se va a observar en ese estado de transición, que es la foto en la que se están produciendo estos
intercambios de posiciones de los enlaces, es como si fuese un triángulo enlazado a través de un carbono con un pentágono, ¿sí? Acá está el triángulo, acá está el pentágono, y este oxígeno es común a ambas figuras. Y ahí van a ver que se produce el intercambio de electrones. Pero esto, como les digo, no es un intermediario, sino que es el punto de máxima energía en el diagrama energético. Es el estado de transición. Y luego de que se reordenan los enlaces, va a quedar el epóxido y el ácido carboxílico. Entonces, este estado de transición en esta reacción es la foto en el máximo, ¿sí? Acá es donde se da el estado de transición, que sería esta disposición. ¿Se entiende hasta ahí? Esas serían las reacciones de oxidación de alquenos que teníamos que terminar de visualizar ahora. Este es el resumen de la reacción de epoxidación. El peroxiacético en su modelo molecular, fíjense que tiene 2 oxígenos unidos entre sí, y uno de estos oxígenos es el que se va a insertar en el doble enlace para formar el epóxido. Como este capítulo tiene muchas reacciones químicas, el ejercicio que yo les propongo para que ustedes practiquen usando este material es toda la secuencia de reacciones que hemos visto, están en esta lámina y en la siguiente, y la idea es que ustedes con un alqueno base, que tiene la característica de tener un carbono más sustituido que otro, puedan dibujar todas las estructuras de los productos que se forman, teniendo en cuenta en qué carbono se produce la adición del electrófilo en la primera etapa y la adición del nucleófilo en la segunda etapa. Es decir, la regioquímica de la reacción. Van a poder decir si es Markovnikov o anti-Markovnikov. Y también un aspecto importante es que ustedes puedan plantear de qué lado entra electrófilo con respecto a nucleófilo o de qué lado queda, es decir, la estereoquímica de la reacción, si es anti o si es sin. Si quedan del mismo lado sería sin, si quedan de lados contrarios sería anti. Esta ejercitación les va a permitir tener como un resumen de todas las reacciones que hemos visto hasta ahora, ¿sí? ¿Cómo van a...? Sí. En el caso de anti y sin, Sí. es incorrecto decirles cis y trans. Cis y trans también. Dependiendo del libro que consulten, van a ver que le dicen o anti y sin o cis y trans. Eso depende de cuál es el libro que consulten, pero sí es correcto cualquiera de las dos formas. Ah, bueno. Porque Entonces, yo tengo más tendencia a decirles cis y trans. Sí, no hay ningún problema. Entonces, para cada uno de estos ejercicios, la idea es que ustedes puedan plantear, por ejemplo, si tienen que resolver, imagínense la hidratación directa. Este sería, ¿no? Este caso. Vamos a dibujar los 2 carbonos. Sabemos que en la hidratación directa primero entra el protón del ácido y va a protonar al carbono menos sustituido porque sigue la regla de Markovnikov. Entonces el menos sustituido es el de arriba, acá es donde se va a protonar y quiere decir que el catión se va a formar en el otro carbono, en este carbono, ¿sí? Y luego de que se protona, luego de que se protona, viene el agua y va a actuar como
un nucleófilo formando el oxonio que luego se va a deprotonar para dar el OH. Entonces, la regioquímica yo sé que es de Markovnikov y la estereoquímica va a seguir una racemización. Entonces yo lo que tengo que representar en este dibujo es que cómo entró este hidrógeno respecto a este OH. Y como puede haber entrado por cualquiera de las dos caras, a veces lo que le van a ver es que le ponen así como una curvita. Y si no, lo ponen plano diciendo que hay racemización sin necesidad de expresar para qué lado queda, sino diciendo directamente que hay racemización. ¿Se entiende qué es lo que tendrían que discutir para cada ejercicio? Sería la regioquímica y la estereoquímica. Sí, profe, sí se entiende. Bueno, muy bien. Entonces ahí tienen como toda la lista de reacciones que hemos estado viendo, porque van a poder practicar entonces para los ejercicios que normalmente vamos a ver en los parciales, ¿no? Creo que esa es la última. A ver, esta y esa. Y lo mismo para estas, van a tener la reacción con permanganato diluido y frío y con tetróxido de osmio en cantidades catalíticas con peróxido de hidrógeno. Estas dos ya sabemos que va a dar el mismo producto, pero bueno, está el ejercicio para que ustedes vean cuál es la secuencia que pueden hacer. Y lo mismo la hidrogenación catalítica que la tenemos acá abajo. Entonces, esta es como un ejemplo de cada uno de los ejercicios que hicimos en este capítulo. El capítulo de alquenos tiene muchas reacciones. Es como medio agobiante en algunos puntos, pero cuando lo aprenden a resolver y esto se estudia haciendo ejercicios. Entonces, les recomiendo que busquen completar todos estos productos. Si quieren podemos aprovechar los minutos que quedan para resolver algunos. A ver si a algunos les parece más difícil que otro, me dicen y empezamos por ese. ¿Alguna preferencia? Veamos. Profe, yo le veo la pantalla negra, no sé si soy yo Ajá. o no sé si la otra. Ahí está. Ahí está, se me debe haber tocado alguna tecla. algún botón en lugar de escribir me quedó la tecla. Bueno, entonces, alguno de estos ejercicios, por ejemplo, los que vimos hoy, podemos ver este del peroxiacético. El peroxiacético dijimos que era un peroxiácido que tiene un oxígeno de más que se puede insertar en el doble enlace. Este oxígeno que está como de más se va a acomodar enfrente del doble enlace, se van a reorganizar los enlaces y va a quedar formando un epóxido y va a quedar ácido acético. Entonces el producto que ustedes tienen que dibujar acá sería este. Y la característica es que cuando este epóxido entra, acá si le hacen cuñas, por ejemplo, para mostrar que estos dos enlaces vienen para el mismo lado, este va a ir para abajo y este también va a ir para abajo. ¿Sí? Entonces algo así tendría que ser el dibujo del producto que ustedes tienen que plantear acá. Ahora, hidrogenación catalítica. Hemos visto que el alqueno adiciona hidrógeno de
el mismo lado, ¿sí? Los dos hidrógenos entran por la misma cara, entonces si a esta yo le dibujo cuña, este va a quedar enlace simple, y acá también va a quedar cuña, ¿sí? Entonces esa es la forma de mostrar la estereoquímica. Y cuando, para cada carbono, algo que es muy importante, cada carbono, cuando es tetraédrico, tiene que tener 2 patitas lisas, una cuña y una línea cortada. Entonces, si yo acá ya dibujo una cuña, ya tengo las 2 patitas lisas, me está faltando una línea cortada, ¿sí? Entonces el hidrógeno a estos los voy a mandar para abajo porque se insertó el hidrógeno por arriba. ¿Está bien? Sí, profe. Cualquier duda, si tienen alguno de estos ejercicios que les resulte complicado, lo hacemos en la pizarra, que escribo un poco más prolijo que con este lapicito. Pero quiero que ustedes intenten, después de ver las clases y de repasar este tema, intenten hacer todos los ejercicios con la consigna de discutir regioquímica y estereoquímica, es decir, en qué carbono se insertó el electrófilo, si en el más o en el menos sustituido, que regioquímica puede ser Markovnikov o anti-Markovnikov, y cómo es la estereoquímica de la adición, que quiere decir de qué lado quedaron nucleófilo y electrófilo cuando se insertaron. Del mismo lado sería sin, del lado contrario sería anti, o cis y trans, ¿sí? Entonces, para cada uno tienen que discutir este texto, ¿sí? Estos dos aspectos. Bueno, por ahora vamos a dejar acá y ustedes quedan pendientes de resolver estos ejercicios y de decirme cómo les fue, si les sale, si tienen dudas, si quieren revisar algo. Y para la clase de consulta, si bien les puede servir más directamente a los que tienen que recuperar, a aquellos que tengan alguna duda puntual del ejercicio, están invitados también a participar, sirve de práctica para todos. Entonces, si hay algún ejercicio que no pudieron responder o no supieron cómo hacerlo, participen también, así lo tomamos como una clase de práctica. Bueno, si no tienen ninguna duda, dejaríamos acá y me queda la clase de dienos para mañana. Un poco que me usé el tiempo un poco más para contarles del práctico, pero bueno, nunca está de más. Entonces la clase próxima vemos dienos. Bueno, profe. Bueno, muy bien. Hasta mañana entonces, ya les voy a mandar, les pongo las clases en el Drive. Que anden muy bien. bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Que Chao, ande nos bien. vemos mañana, profe.